Capítulo tercero. Quien tenga ojos, que vea. En aquellos días yo ya era consciente de que estaba junto a un ser muy especial, pero a mi mente todavía le costaba cierto trabajo asimilar su personalidad. Para facilitar mi relación con él, le veía sencillamente como mi joven amigo Juan, aunque sabiendo que, en cierta forma, estaba directamente conectado con Jesús a través de su conciencia. Mi mente acabó acostumbrándose a esta nueva situación y tan pronto como me familiaricé con ella, comencé a tomar notas de los detalles que nos iban sucediendo. No quería olvidarme de nada. Mientras hacíamos encuestas en el Parque del Retiro, rodeados de un formidable entorno de paz y armonía, los dos aprovechábamos para hablar de la vida. Caminaba junto a él siempre atento, y es que de cada pequeña circunstancia podía aprender algo nuevo. Sus palabras estaban siempre llenas de contenido. Si bien yo ya sabía con quién compartía esos momentos, mis compañeros todavía no, lo que me hacía sentir una emoción especial. A veces, Juan daba largos paseos por el parque con la vista perdida, como ausente. Daba la impresión de que su mente estaba ocupada en algo ajeno a lo que yo podía ver. En cierta ocasión se me acercó Ana para saber qué le ocurría y le dije que nuestro compañero estaba concentrado en un alto nivel de conciencia. Todavía no podía decirle la verdad, pero tampoco quería transmitirle algo muy alejado de ella. Con el paso de los días, y como su actitud no cambiaba, no tuve más remedio que preguntarle a Juan qué es lo que le estaba sucediendo. Lo que me explicó es que el parque era un gran centro energético en el que se encontraban las almas de muchos seres que habían quedado atrapadas en este plano material. Una vez finalizada su vida física y habiendo abandonado el cuerpo, los que por alguna razón, como por ejemplo el miedo, no habían encontrado la oportuna salida hacia la luz, vagaban en parques como este en donde percibían una energía muy pura. Muchos de ellos, sabiendo quién era él, se le acercaban para recibir su bendición y encontrar la salida hacia la luz. Este era el motivo por el que parecía estar ausente. Se ocupaba de ayudarles. Ellos necesitan mi ayuda. No puedo dejarles solos, me decía. Como cada día venían más almas, se replanteó la situación, optando finalmente por crear un gran sol que, como una gran puerta, facilitase el camino a todos aquellos seres que buscaban la luz. A partir de ahí, su atención se centró más en las personas que le rodeábamos, y no solo de nuestro grupo, sino todas las que le necesitaban, como un vagabundo al que le alegraba la vida sentándose con él en el paseo del estanque del Retiro para hablarle de Jesús. El hombre acababa siempre llorando por la emoción que le producían las palabras de Juan. Con respecto a nosotros,
Mi joven amigo siempre intervenía con delicadeza y sabiduría cada vez que veía una sincera oportunidad. En cierta ocasión, escuchando a Melissa hablar sobre la felicidad, no dudó en aconsejarla así. Querida amiga, la felicidad absoluta siempre llega sola. Si tu atención se concentra en buscarla, nunca te darás cuenta de lo que ya tienes, porque la felicidad ya está en nosotros. El secreto consiste en ser conscientes de lo que tenemos, no en desear constantemente lo que no tenemos. Otra de esas tardes, mientras caminábamos cerca del estanque del Retiro, las palomas se nos cruzaban andando y revoloteando. Disfrutando al verlas, entablamos una conversación acerca de los animales que se comen los unos a los otros para poder sobrevivir. Juan se dirigió a mí con esta pregunta: Rafael, ¿crees que es justo que Dios consienta que un animal se coma a otro? Me quedé pensativo. Sencillamente no sabía qué responderle. Él lo hizo por mí. No es justo ni injusto, solamente es. Creí entender que el Padre lo había creado así y así tenía que ser. Sin embargo, me pareció que quizás lo podía haber hecho de otra forma menos dolorosa. Al transmitirle mis pensamientos me hizo esta pregunta: ¿crees que un animal es injusto por comerse a otro? Ahora sí que me quedé sin saber qué decir. Juan la respondió por mí. El animal no es injusto por comérselo, ya que sencillamente no tiene conciencia de lo que hace. ¿Cómo puede ser injusto un gato que se come a un ratón si no es consciente del daño que le está causando? Sin embargo, prosiguió con cierta tristeza, nosotros sí que tenemos conciencia del daño que les causamos. Por eso, el que unos animales devoren a otros sirve de ejemplo para que los seres humanos dejemos de hacerlo. Si piensas que es injusto que un animal, que es inconsciente de lo que hace, se coma a otro, ¿cuánta injusticia crees que habrá en que te lo comas tú? Por las noches, nuestra afición favorita era encargar una pizza vegetal y comérnosla en el Parque del Retiro mientras conversábamos sobre la hierba. Esa misma noche habíamos encargado una, y cuando fuimos a recogerla pasamos junto a un grupo de jóvenes que reían embriagados, apoyados en un coche con las bebidas en la mano. Mi amigo me dijo que sentía una pena enorme por ellos, y acordándome de mis años universitarios, le comenté: bueno, yo también tuve una época en la que me solía divertir de esta forma. Cierto, me dijo, pero eso fue hace muchos años. A ellos apenas les queda tiempo para poder corregir su actitud. Su contestación me dejó intrigado. Me vino entonces a la memoria que el paso a la nueva era del amor estaría acompañado de un gran revuelo energético que provocaría un cambio de conciencia a nivel colectivo. Pero no sospechaba que fuera a ser tan inmediato. Por eso, quise que me pusiera al corriente de cuándo iba a empezar todo este cambio. No te lo puedo decir. ¿Por qué?, le pregunté, insatisfecho por lo que había oído.
Porque si te lo dijera, automáticamente empezaríamos a planificar. Y no se puede planificar sobre lo planificado. Esta vez, su respuesta sí que me dejó maravillado. Cuando por fin llegamos a nuestra pradera, nos sentamos en la hierba para disfrutar de la deliciosa cena en la oscuridad de la noche. Mientras comíamos, Juan me detallaba cómo es el mundo del que él provenía. Me explicó que Jesús fue el que creó este universo local, llamado Nevadón. Por ello es su soberano. Lo hizo de forma indirecta, a través de seres, a su vez creados por él. A la sede central de este universo local la denominan Salvington, y es donde suele residir Jesús junto a múltiples seres de luz. Estos seres voluntariamente eligieron el camino de la luz y del amor, y tras un largo aprendizaje evolucionaron hasta tener tal conciencia del amor que sus almas han ascendido hasta la séptima dimensión, en la cual se encuentra Salvington. Una corte celestial convive ahí junto al soberano en un palacio de pura energía luminosa, en donde algunas veces reside también la personalidad del Supremo, aunque habitualmente lo hace en el paraíso. Mi amigo me dijo que entre los miembros de esa corte hay una especie de cómico llamado Serafín, que hacía reír a todos. Pero lo chocante es que algunas de las bromas las hacía sobre mí. Debido a la importancia de nuestra misión, prácticamente toda la corte del palacio de Salvington estaba pendiente de nosotros, y Serafín escenificaba con humor mis gestos y mis comentarios. Lo que todavía resultaba más gracioso es que, al ser un ser de la séptima dimensión, podía transformar instantáneamente su cuerpo para imitarme. Cierta vez, y ante mis incansables preguntas, se transformó en un gran signo de interrogación, del cual salían dos brazos que tomaban nota de todo. Juan se reía a carcajadas mientras me lo describía, pero como a mí no me hacía tanta gracia, cambié de conversación para preguntarle sobre mi alma gemela. Tu alma complementaria, querrás decir. Me explicó que gemela es sinónimo de igual, y nosotros dos no somos iguales, sino complementarios. Es que desde que empezó a tomar conciencia de sí mismo, Juan fue siempre muy perfeccionista con sus palabras. Está bien, dije, mi alma complementaria. ¿Me podrías contar algo sobre ella? ¿Qué es lo que quieres saber en concreto?, me respondió. Algo que me pueda ayudar a identificarla. El que dos almas se encuentren, me dijo, es algo que depende únicamente del Padre Supremo. Él es quien, amorosamente, planifica este encuentro. Por lo tanto, no te puedo dar ningún detalle de su identidad. Pero tú lo puedes consultar todo, le dije. Y es que mi amigo era capaz hasta de consultar los instantes que quedan grabados en el tiempo. ¿Por qué no haces una pequeña trampa y me dices quién es? Seguro que si me lo dices, no te va a pasar nada.
En esos momentos, y mirándome con sus ojos llenos de bondad, me dijo: Rafael, en verdad te digo que si te diera datos sobre ella, que no te puedo dar, le estaría estropeando el regalo al Padre. Comprendí sus bellas palabras, y como yo tampoco se lo quería estropear, no le pregunté más al respecto. A la mañana siguiente nos volvimos a encontrar. Y nada más hacerlo, Juan comenzó a relatarme con emoción el último viaje astral que había realizado. Visitó a su alma complementaria en el mundo donde ésta le estaba esperando, y ahí participó junto a ella en una gran fiesta. La describió físicamente como una joven de gran belleza, con el pelo rubio y lacio hasta los pies. Al no estar aquí encarnada, y como él quería serle fiel, habían hablado de la posibilidad de que ella entrase en el cuerpo de una joven amiga que él tenía en Cuba, para de esta forma poder amarse físicamente. Por otra parte, también me hizo saber que se le estaban desarrollando formidablemente los sentidos. Todo esto comenzaba a serme ya tan familiar que incluso aproveché para preguntarle por Serafín. Esa misma tarde acudimos otra vez a realizar encuestas al Parque del Retiro. Los días eran tan calurosos que resultaba una bendición trabajar rodeados de árboles. Melissa estaba con nosotros. Caminábamos cerca del Palacio de Cristal cuando vimos a una madre gritar a su pequeño, por lo que iniciamos una breve conversación sobre cómo educar a los hijos. Cada uno de nosotros aportó su opinión. Melissa fue la primera, justificando una forma de enseñar más severa, pues, según ella, desde pequeños había que cortarles ya ciertas cosas malas. Por mi parte, la experiencia en la vida me había enseñado que el castigo es algo desaconsejable. Lo que se debe hacer, intervine, es que ellos mismos aprendan a cortar esas cosas. Dicho esto, esperé expectante las palabras de mi joven maestro. Mi amigo caminaba pensativo, con una sonrisa en sus labios. Nos miró y nos dijo: es más fácil que todo eso. Es tan sencillo como enseñarles con el ejemplo de cómo les amamos nosotros. Nuestro amor por ellos es el mejor regalo que les podemos dar. Es tan fácil como decirles: yo te amo, y así me gustaría que te amases a ti mismo. Proseguimos caminando con las carpetas de encuestar en la mano. Melissa nos contó que la pasada noche había tenido un sueño y que al despertar no había podido olvidar las siguientes palabras que oía sin cesar: Jesús es la luz. Aprovechando un momento en que ella se ausentó, Juan me comentó que el sueño que Melissa había tenido fue para que le resultara más fácil reconocerle a él. Le transmitieron y le hicieron recordar que Jesús es la luz, me dijo, porque Melissa sabe, ya que lo ha visualizado, que la luz de mi séptimo chakra es de color blanco, a diferencia del resto de las personas que generalmente la tienen de color lila. Cuando
le haga saber que Jesús y yo tenemos una conexión directa, lo asimilará mejor al relacionar mi luz con el mensaje que ha recibido en su sueño. Es la primera vez que le digo a Melissa más de lo que puede ver por sí misma, prosiguió Juan, refiriéndose a las conversaciones que había tenido con ella en ese día. Se ha dado cuenta y lo acepta. Tendré que seguir diciéndole más de lo que no puede ver para que me pueda ver a mí. ¿Y a mí también me dijiste más de lo que podía ver para que supiera quién eras? Le pregunté, sabiendo de antemano la respuesta. Me miró sonriendo y no dejé que contestara. Claro que sí, afirmé con simpatía, anteponiéndome a sus palabras. Pero a Melissa, intervino mi amigo, le tendré que decir todavía más que a ti. ¿Por qué? Pregunté con interés. Porque ella tiene menos información y formación que tú. Su respuesta solo la entendí parcialmente. En cuanto a información, se refería sin duda al conocimiento que yo había ido adquiriendo desde mi despertar espiritual. Pero no comprendí qué quería decirme con lo de formación. La formación es el resultado de la información, me aclaró. Cuando nuestra compañera hubo regresado, pusimos fin al trabajo y a instancia mía nos dirigimos al monumento a Alfonso XII en el estanque del Retiro para desde ahí contemplar el atardecer. Sentados ya en sus escaleras, los tres disfrutamos de un magnífico espectáculo de colores en el que, en primer plano, destacaba el agua y las barcas. Detrás, los árboles con una gran gama de verdes y al fondo un sol que caía tiñendo el cielo con toda clase de rojos y violetas, iluminando las nubes con sus rayos. Esta bella visión quedaba a su vez reflejada en el agua. Fijaos en el cuadro que ha pintado el padre, exclamó Juan. Contemplándolo, reflexioné sus palabras y añadí, y con pinturas vivas. Mi amigo me indicó que una nave acababa de posarse sobre la superficie del estanque para recoger unas muestras. No la mires con los ojos, me aconsejó, pues continuará oculta. Lo único que puedes hacer para saber dónde está es tratar de sentir su presencia. Una vez ya hubo oscurecido, les propuse ir a cenar a un restaurante italiano. Sabiendo que, tal y como lo había hecho conmigo, Juan se iba a presentar ante Melissa, quería que permaneciéramos juntos los tres para que le resultara más fácil reconocerle. De entre muchos temas que hablamos durante la cena, salió la conversación del sistema de encuestas que estábamos utilizando en nuestro trabajo. Y es que todavía no habíamos tenido el éxito esperado con ellas. ¿Qué podemos hacer para obtener buenos resultados?, le pregunté a Juan. Tener fe en el Padre. Él lo puede todo. En esos momentos, con dulzura, se llevó
la mano al corazón, diciéndonos: habladle desde el corazón y pedídselo. Si lo solicitáis con fe, Él os lo dará. Nunca falla. Yo ya tengo fe en que va a funcionar bien. ¿También se lo tengo que pedir?, le pregunté. ¿Crees que va a ser así? Sí, lo creo. Entonces, no hace falta que se lo pidas. Tu fe ya lo está haciendo por ti. Una vez hubimos finalizado de cenar, brindamos con agua. Por el Padre, dije yo. Por el amor, exclamó Juan. Por la luz, brindó Melisa. ¡Qué maravilloso!, añadió Juan. ¡Qué tres formas de referirnos a la misma persona! Nos despedimos de Juan y me quedé a solas con Melisa. Creí oportuno ir preparando el terreno para cuando Juan se presentara ante ella. Si le reconocía, podría vivir también la maravillosa experiencia que yo estaba viviendo. Por eso le pregunté: ¿qué te ha parecido Juan? ¿No te has dado cuenta de que es un ser extraordinario? No tanto. Conozco a muchos como él. Además, ¿quién sabe si lo que dice es verdad?, dijo con cierta sorna. Por su respuesta pude comprobar que no valoraba la luz y el conocimiento que Juan nos daba. Durante la velada no habíamos dejado ni un momento de hacerle preguntas de gran profundidad, y sus respuestas habían sido pura sabiduría. Melisa estaba rodeada de amigos videntes, los cuales la mayoría de las veces le aconsejaban los pasos que tenía que dar en su vida. Su mente no consideraba que Juan fuese más que un vidente. El día siguiente fue el elegido para presentarse ante ella. Yo había podido reconocerle porque se reveló a mí a través de un conocimiento y una luz que me eran familiares, pero con Melisa decidió hacerlo de otra forma. Era sábado por la tarde y los dos vinieron a mi casa. Durante todo el día yo había estado sintiendo una extraña sensación, como si me faltara algo por dentro. Me hubiera sido fácil dejarme llevar por el primer deseo que viniera a mi mente. Hablándolo en la cocina con Juan, quise que lo supiera y me ayudara. ¿Me podías decir cómo estoy?, le pregunté. No muy bien, me respondió. Acompañadme a la habitación, nos dijo a Melisa y a mí. Así lo hicimos, sentándonos los tres formando un círculo. En estos tiempos de cambio hay una gran acumulación de energías, precisó Juan. Los pensamientos negativos de la humanidad han creado un ser energético negativo que está a punto de ser derrotado y se niega a abandonar el planeta. Lo que sentís los dos no son sino esas energías. Cogeos de las manos. Cuando lo hicimos, mi amigo nos comunicó que en ese momento estaba canalizando a Jesús. Cerramos los ojos y el soberano de este universo comenzó a guiarnos en un viaje astral por el espacio, en el que, según nos explicaba, era el propio San Pedro quien había venido a recogernos en una nave. Jesús y Juan nos acompañaban desde fuera, y es que por lo visto no podían entrar en la nave debido a la intensidad de su vibración. A lo largo de ese viaje visitamos varios planetas,
viniendo a saludarnos muchos seres de luz, entre ellos, y vistiendo una túnica blanca, la que había sido mi madre antes de encarnarme en este mundo. Jesús nos lo iba describiendo todo al detalle. Yo no lo veía, pero me lo imaginaba según lo escuchaba. Melissa, en cambio, sí que lo podía ver con claridad. Llegado el momento oportuno, Jesús se dirigió personalmente a ella, acompañándola hasta la séptima dimensión, entrando juntos en su palacio de luz. Tras mostrarle el palacio, Jesús se situó junto a Juan en la parte elevada del mismo, y cuando Melissa aseguró que ahí les podía ver claramente a los dos, Jesús le transmitió con solemnidad las siguientes palabras. Al igual que el Padre, el Espíritu Santo y yo somos la misma persona, Juan el Espíritu Santo y yo también lo somos. El Supremo crea sus universos a través de los hijos creadores, entre los que yo me encuentro. Asimismo, yo he creado a Juan, que es también un hijo creador. Acto seguido, se dirigió también a mí, haciéndonos saber que los dos habíamos venido a este planeta a ayudar en su evolución. Dicho lo cual, se despidió de nosotros y regresamos. El viaje debió haber sido fascinante, a juzgar por los mundos y lugares que me relataron. Yo no había visto nada, pero al menos me encontraba mucho mejor que antes. Al abrir los ojos, Juan le solicitó a Melissa su opinión sobre lo que había visto y oído, pero por su respuesta se adivinaba que no había creído el mensaje de Jesús. Como mi amigo fue consciente de que no le creía, trató entonces de explicarle el significado del sueño en el que habían comunicado a Melissa que Jesús es la luz. Pero ella ni tan siquiera le escuchó. Todo lo que hizo fue exponernos sus dudas y sus críticas. Por un lado, lo que acababa de escuchar es que Jesús era el padre de Juan, pero por otro, una amiga nuestra llamada Alba le había dicho que Jesús había vuelto a nacer, esta vez en el Tíbet. En un principio, como Alba era vidente, la había creído, pero ahora todo esto pasaba a ser una auténtica locura y ya no sabía a quién creer. Al ser dos informaciones contrapuestas, su solución fue no dar crédito a ninguna e insinuar que los dos habían perdido el equilibrio. De paso, Melissa aprovechó para enumerarnos todo lo que encontró reprochable en la vida de esa mujer, Alba, que se creía una seguidora del amor. Ante la avalancha de críticas y con respecto a lo que hacía Alba con su vida, Juan le explicó a Melissa que muchas de las personas que han venido a este mundo a colaborar, embajadores, tienen que pasar primero por duras pruebas para luego poder ayudar a otros a superarlas. Por esta razón, no tienen al principio iluminada esa parte de la conciencia que les impediría hacer las cosas que para Melissa eran tan reprochables. Y en cuanto a lo que le había insinuado del equilibrio, mi joven amigo le dijo: para poder guiar este mundo hacia el amor, hemos de ser capaces de transmitir a las personas lo que hay más allá de lo que se ve a simple vista. El equilibrio consiste en ser conscientes de lo que vemos aquí en la misma medida de lo que vemos
más allá. Si somos más conscientes de lo que vemos aquí, no podremos transmitir, puesto que no veremos lo suficiente. Si somos más conscientes de lo que vemos más allá, tampoco podremos transmitir, porque no llegaremos a los demás. Tras ello, Melissa se despidió y se fue. Quedándonos solos en mi habitación, Juan me habló con cierto desencanto. Vio a mi padre y me vio a mí. ¿Cómo es posible que no lo acepte? Reflexionó por unos momentos y volvió a hablarme. No acepta que Jesús es mi padre porque su mente no lo acepta. Está utilizando más la mente que su segundo centro de comprensión, el del corazón. De hecho, no entiende nada de lo que está sucediendo, y en lugar de tratar de comprenderlo, le resulta mucho más cómodo evadirse. Ella está pensando del siguiente modo: lo que no entiendo, que siga su camino, que yo seguiré el mío. Tras otro silencio me dijo: yo haré cosas por la humanidad que le demostrarán quién soy. No demostraciones materiales, y no para demostrárselo a ella, sino servicios, que a su vez lo demostrarán. Como la situación estaba algo tensa, y para relajarnos, le propuse ir a dar un paseo al Parque del Retiro. Y es que Juan estaba muy apenado. No paraba de darle vueltas al hecho de que Melissa no había creído que él era el Hijo de Jesús. La quería mucho y se había hecho muchas ilusiones al respecto. Yo, sin embargo, me sentía orgulloso de mí. En los momentos en mi habitación en los que mi amigo se había presentado a Melissa como quien realmente era, estaba tan convencido de su personalidad que incluso había aprovechado para hacer alguna de mis bromas. Entre ellas, llegué a decir en voz alta: este es un momento histórico, el momento en el que el Hijo de Jesús se presenta a una segunda persona en este planeta. De camino hacia el parque se lo recordé a Juan. De pronto, él se detuvo. Cerró sus ojos para poder ver una grabación de lo que había sucedido, y al verla me indicó que había detectado en mí el siguiente pensamiento: pero ¿cómo no se lo cree? Esto me llenó de satisfacción. Sin embargo, también vio algo que me hizo reflexionar, y es que pudo comprobar cómo había crecido mi ego. Él lo visualizaba como una planta, observando cómo al mío le crecían unas ramitas justo en los instantes en los que Melissa no conseguía ver quién era, mientras que yo me sentía tan orgulloso por haberle creído. Esta noticia ya no me provocó ninguna satisfacción. No obstante, aproveché para instarle a que me hablara sobre la función del ego. El joven maestro me explicó que en este mundo material y competitivo, el ego es necesario para poder sobrevivir. Es el instinto puramente animal que permite la supervivencia y la prioridad de uno mismo ante sus semejantes. Cuando se vive solo con la mente, el ego es necesario, pero cuando la mente se espiritualiza, el ego pierde su función. Hasta entonces, todos necesitamos tener un poquito, pero solo lo justo. Hacía tan solo unos días, cuando Juan empezaba a tomar conciencia de quién era, un ser de luz le había cortado con su espada casi todo el ego que tenía, dejándole solo la raíz y algo del tallo, lo justo para sobrevivir.
También me explicó que el ego tiene mucha relación con el punto débil de cada uno. Como mi amigo era conocedor de mis puntos débiles, le pedí que me los mostrase, pero rehusó hacerlo. Si te señalase directamente tu punto débil, me dijo, podrían pasar dos cosas. La primera, que te rebelases ante ello y te enfrentaras a mí, aunque estoy seguro de que por tu situación personal esto no sucedería. La segunda es que, al ser tan consciente de tu ego, cayeras en una profunda depresión y te quedarás sin él, lo que, al no estar tu mente totalmente espiritualizada, podría ser terrible. No hay que arrancar el ego de raíz, prosiguió. No se le puede atacar directamente. Hay que ir quitándole las ramas. Cada vez que observes a una persona decir algo que sea consecuencia de su punto débil, hazle ver lo que ha dicho para que lo corrija. Así le ayudarás a ir quitándolo poco a poco. ¿Y por qué cabría la posibilidad de que me enfrentara a ti? Le pregunté con verdadera curiosidad. Porque el ego, cuando ve que uno de sus semejantes le dice algo para mejorarle, ni tan siquiera contempla la posibilidad de que se lo diga en su beneficio, sino que considera que lo hace para quedar por encima de él. Además, el ego sabe que el mejoramiento de su anfitrión supondría su propia desaparición, por lo que intentará que éste no escuche nada que le pueda beneficiar. Por eso, no se le puede atacar directamente, sino con un mensaje y un lenguaje sutil y desapercibido. Precisamente esto es lo que mi joven amigo había estado haciendo conmigo durante todos esos días. Decírmelo al momento y sin herir mi ego, de tal forma que yo podía reflexionar y darme cuenta de ello. Cuando llegamos al retiro, ya había oscurecido. Conforme entrábamos al parque, Juan comenzó a hablarme en un tono de voz más solemne. Al escucharle, supe que era Jesús quien me hablaba, y es que siempre se dirigía a mí de esta forma. Estos eran los momentos que yo aprovechaba para hacerle mis preguntas más profundas. Si bien Juan también aclaraba mis dudas, al encontrarme directamente frente a Jesús, a él prefería exponerle mis más altas cuestiones. Mantuvimos un diálogo relajado sobre Dios, y para cuando me quise dar cuenta, me sorprendió que el tono de nuestra conversación estuviera siendo tan amigable. Si el propio Jesús hablaba así, es porque así sería lo correcto, pensé. Y ya que estaba con él, quise saber cuál era su opinión al respecto. ¿Es correcto hablar de Dios sin solemnidad? Amigablemente, le pregunté. Nuestro Padre, el amor, es familiar. Son las iglesias las que han creado una imagen del Padre alejada de la imagen del hombre, me respondió. En esos precisos instantes nos encontrábamos paseando por la Rosaleda, un bello jardín de rosas en el Parque del Retiro, y Juan me comunicó que Jesús
había tenido que ausentarse porque acababan de surgir problemas serios en otro mundo parecido a la Tierra. Se trataba, por lo visto, de una guerra nuclear y se hacía necesaria su presencia ahí. El joven aprovechó para contarme que nunca había visto llorar tanto a su padre como cuando Estados Unidos arrojó las 2 bombas nucleares sobre Japón. Lloró al ver cómo sus hijos morían de esa forma tan terrible. Me explicó que los mundos de tercera dimensión tienen 2 caminos: o convertirse en mundos de cuarta dimensión por haber elegido el amor, o autodestruirse. Juan había visto planetas en los que los cohetes nucleares volaban de unas zonas a otras, comentándome lo absurdo que resulta el observar cómo esos cohetes volaban dentro del mismo mundo, de unos lugares a otros, para finalmente destruir al propio planeta. Mi amigo estaba muy sensibilizado por este tipo de muertes. Siempre le consternó especialmente el accidente del Titanic, y yo me preguntaba la razón. No entendía el por qué le afectaban tanto este tipo de desgracias, siendo como eran un paso hacia la otra vida. Aproveché para preguntárselo. Yo mismo, me detalló, pude contemplar cómo las almas de los fallecidos en el accidente del Titanic ascendían al cielo ayudadas por una hueste celestial. Pero lo verdaderamente grave fue la causa del accidente: la irresponsabilidad de algunos miembros de la tripulación y el interés del representante de la presidencia de la compañía por los halagos de la prensa si llegaban a puerto antes de lo previsto. Todo se podría haber evitado si hubieran navegado con más calma y comprobado mejor su ruta. Otra vez, la misma ceguera humana. Esta explicación me reafirmó en la creencia de que algunas de las desgracias que se achacan a Dios tienen en realidad su origen en la falta de amor de las personas. Si bien el Padre, el amor, nos da la libertad de elegirle, muchas veces el ser humano opta por todo lo contrario. Yo ya sabía que las desigualdades existentes en el mundo se debían también a la falta de amor en las mentes de sus habitantes. Pero lo que ignoraba era el criterio que se sigue para que unas personas nazcan en unos países más desarrollados que otros. Mi maestro me lo explicó. Antes de encarnarnos, y según el tipo de vida que debamos realizar, se nos dan a elegir distintos cuerpos que tienen, en cierta forma, trazada la vida que se prevé llevarán a cabo. Dependiendo del nivel de evolución alcanzado hasta ese momento, se nos ofrecen las vidas que más nos pueden beneficiar. Juan aprovechó para relatarme su propia experiencia, y es que cuando decidió venir a este mundo, tuvo también que elegir un cuerpo. El primero que le ofrecieron se correspondía con el de un joven norteamericano de alto nivel social
que vendría en un momento de su vida a completar sus estudios a España. Pero, mientras le estaban mostrando la zona geográfica en la que nacería ese cuerpo, sintió curiosidad por una pequeña isla situada debajo de ella. Se interesó por esta isla llamada Cuba, fascinándose tanto que solicitó le mostraran futuros cuerpos y vidas de sus habitantes para encarnarse ahí.